El titular que da inicio a esta noticia podría parecer una ironía o una exageración, pero, lamentablemente, no lo es. El Parlamento Europeo ha tomado la decisión de imponer una multa mensual superior a los 4.000 euros al eurodiputado español Alvise Pérez, debido a su absentismo laboral y, además, por los presuntos gastos irregulares que habría incurrido con las dietas parlamentarias durante la crisis de la Dana, un fenómeno meteorológico extremo considerado la peor tragedia natural sufrida por España en la historia reciente. Esta decisión ha generado una gran controversia, dado que, por un lado, la sanción se basa en la normativa europea sobre el uso de las dietas, pero, por otro, hay quienes defienden que las acciones de Pérez fueron una respuesta rápida y eficaz a una emergencia humanitaria. Antes de continuar, suscríbete si quieres librarte de todos estos corruptos que destruyen España. Durante el mes en que la Dana causó graves daños en diversas regiones de España, el eurodiputado Pérez se ausentó de sus obligaciones parlamentarias. Este absentismo es una clara infracción a sus responsabilidades como eurodiputado, ya que, según las normas del Parlamento Europeo, los representantes electos tienen la obligación de asistir a las sesiones y de participar en los debates legislativos y las votaciones. Sin embargo, la ausencia de Pérez no estuvo motivada por una falta de interés o desidia, sino por su decisión de desplazarse al terreno afectado por la catástrofe, donde decidió involucrarse de forma directa en las labores de rescate y apoyo a las víctimas. Fue precisamente en ese contexto en el que el eurodiputado destinó las dietas parlamentarias a cubrir una serie de gastos relacionados con su actividad en la Zona Cero, el área más afectada por las inundaciones y el desastre natural. Según los informes presentados ante las autoridades europeas, entre los pagos que están siendo cuestionados por su posible irregularidad se encuentran facturas de hotel para más de medio centenar de conductores de maquinaria pesada que participaron en las tareas de rescate y limpieza de escombros. Estos gastos ascendieron a sumas que llegaron hasta los 3.000 euros semanales. Además, se incluyen otros pagos destinados a la adquisición de combustible, al alquiler de bombas de agua y a las reparaciones de los neumáticos de la maquinaria utilizada en las labores de emergencia. Dichos pagos no solo fueron elevados, sino que, según la normativa interna del Parlamento Europeo, no estaban destinados a fines relacionados con la actividad parlamentaria de Pérez. Las dietas que reciben los eurodiputados están legalmente reguladas y deben ser utilizadas exclusivamente para cubrir los gastos derivados de la actividad parlamentaria, como el transporte, el alojamiento y la alimentación durante las funciones legislativas, como viajes a Bruselas o Estrasburgo. La normativa establece de manera clara que esos fondos no pueden utilizarse para cubrir gastos externos, por más que estén relacionados con actividades de ayuda humanitaria, como en este caso. Es por este motivo que el Parlamento Europeo ha decidido investigar las facturas presentadas por Pérez y ha considerado que su utilización de las dietas para fines no relacionados con su actividad parlamentaria podría ser motivo de sanción. A pesar de que las acciones de Pérez estuvieron orientadas a aliviar el sufrimiento de las víctimas de la tragedia, desde la perspectiva legal del Parlamento Europeo, este tipo de gastos no pueden ser cubiertos con fondos destinados exclusivamente a la actividad política. Como consecuencia de su absentismo y de los gastos cuestionados, el Parlamento Europeo ha decidido aplicar una sanción económica significativa a Pérez. En primer lugar, se le retendrán 1.750 euros diarios por cada uno de los días en que estuvo ausente durante el mes de la crisis, lo que eleva el total de la sanción a más de 50.000 euros. Esta cantidad corresponde a la multa por no cumplir con su obligación de asistir a las sesiones parlamentarias y participar en las actividades legislativas. Además, el Parlamento ha abierto un expediente formal en su contra que podría derivar en medidas más severas, como el embargo de su salario. Esto ocurriría si finalmente se confirma que los fondos utilizados para cubrir los gastos asociados con la ayuda en la zona de desastre no fueron justificados adecuadamente y no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. El caso ha generado un intenso debate en España, especialmente porque la tragedia de la Dana afectó gravemente a muchas familias y comunidades, provocando una gran cantidad de víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Mientras que las autoridades locales tardaron varios días en organizar una respuesta adecuada, Pérez actuó de manera inmediata, movilizando recursos privados y colaborando de forma directa en los rescates. Muchos ciudadanos y algunos sectores políticos lo consideran un héroe que actuó de manera rápida y eficaz en un momento crítico, utilizando sus recursos y su posición como eurodiputado para dar respuesta a la emergencia. Desde esta perspectiva, las decisiones y sanciones tomadas por el Parlamento Europeo son vistas por algunos como un exceso,
dado que la intención de Pérez fue aliviar una tragedia humanitaria y no aprovecharse de los fondos públicos. Sin embargo, también existen quienes cuestionan las acciones de Pérez, argumentando que, aunque su actuación en el terreno fue loable, no se puede pasar por alto que el uso de las dietas parlamentarias para cubrir gastos externos puede entrar en conflicto con las reglas que rigen el funcionamiento de la institución europea. Para estos críticos, el hecho de que un eurodiputado utilice recursos públicos para cubrir gastos relacionados con una actividad ajena al Parlamento Europeo plantea dudas sobre la transparencia y la correcta administración de los fondos asignados. La normativa comunitaria es clara al respecto: las dietas son un beneficio destinado a cubrir los gastos necesarios para el ejercicio de las funciones parlamentarias, no para financiar intervenciones fuera de ese marco, incluso si son de índole humanitaria. El caso de Alvise Pérez pone sobre la mesa una cuestión más amplia sobre la flexibilidad de las normativas en situaciones excepcionales, como las crisis humanitarias, y la necesidad de equilibrar las reglas institucionales con el interés público. ¿Hasta qué punto un eurodiputado tiene la obligación de ceñirse estrictamente a las normas, incluso si su actuación en una emergencia es encomiable? ¿Debería haber una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas cuando la situación lo amerita? Estos son interrogantes que el caso de Pérez invita a reflexionar, no solo desde el punto de vista legal, sino también ético. Por otro lado, la sanción impuesta a Pérez también ha generado una reflexión sobre el papel de los políticos en tiempos de crisis. Mientras algunos consideran que Pérez actuó de manera ejemplar al poner sus recursos y su tiempo al servicio de los más necesitados, otros sostienen que su ausencia de las sesiones parlamentarias y su uso de fondos destinados a otros fines no pueden ser justificados, independientemente de la buena fe con la que actuó. Esta división de opiniones refleja, en parte, la tensión que a menudo existe entre la política institucional y la acción directa en el terreno, especialmente en situaciones extremas. En resumen, el caso de Alvise Pérez no solo pone de manifiesto las complejidades legales relacionadas con el uso de las dietas parlamentarias, sino también los dilemas éticos y políticos que surgen cuando un político decide actuar fuera del marco institucional para atender una crisis humanitaria. Si bien la normativa establece claramente los límites para el uso de los fondos públicos, la actuación de Pérez también pone en evidencia las expectativas de la sociedad sobre el papel de los políticos en tiempos de necesidad. ¿Debe primar el cumplimiento estricto de las normas o la acción directa e inmediata para ayudar a los afectados por una tragedia? Esta es la pregunta que queda en el aire tras la sanción impuesta por el Parlamento Europeo a Alvise Pérez. Cabe destacar que este no es el primer incidente que coloca a Alvise Pérez en el centro de atención de las autoridades europeas, especialmente de las instituciones de Bruselas. El eurodiputado ya había sido objeto de controversia en ocasiones anteriores, en particular por su decisión de donar íntegramente su salario como miembro del Parlamento Europeo a través de una plataforma en línea. Esta práctica fue rápidamente criticada por diversos parlamentarios europeos, quienes la calificaron de populista, considerando que su objetivo principal era ganar popularidad y mejorar su imagen a costa de la percepción pública de la propia institución parlamentaria. Según algunos críticos, el hecho de que Pérez decidiera donar su salario de forma tan visible era una táctica para proyectarse como un político altruista y generoso, sin que ello necesariamente reflejara un cambio real o significativo en las políticas públicas o en el funcionamiento del Parlamento Europeo. A pesar de estas críticas, Alvise Pérez se defendió ante los reproches, argumentando que su decisión no tenía un trasfondo de cálculo electoral o personal, sino que respondía a su firme convicción de contribuir al bienestar social y ayudar a aquellos que más lo necesitan. Según Pérez, la donación de su salario se canalizaba a través de distintas iniciativas y proyectos destinados a ayudar a colectivos vulnerables, como asociaciones de apoyo a personas sin hogar, organizaciones que luchan contra la pobreza infantil, y programas destinados a financiar la asistencia a personas en situaciones de emergencia. Pérez insistió en que su motivación era humanitaria y en que, si bien su gesto podía parecer un acto simbólico, la idea era enviar un mensaje de solidaridad y compromiso con los problemas sociales que afectan a los ciudadanos europeos. Sin embargo, esta estrategia no logró convencer a todos, y el debate sobre la legitimidad de sus acciones continuó alimentando la controversia en torno a la figura del eurodiputado. En muchos círculos, la práctica fue vista como una forma de marketing político, en lugar de una verdadera solución a los problemas sociales, lo que generó aún más tensión entre los detractores de Pérez y sus defensores. En España, el caso de Alvise Pérez volvió a acaparar titulares cuando, en el contexto de la tragedia ocasionada por la DANA, depresión aislada en niveles altos,
se desató un intenso debate sobre la eficacia de las instituciones y la rapidez con la que se organizan las respuestas a emergencias de gran magnitud. La catástrofe, que afectó gravemente a diversas regiones del país, mostró una vez más las debilidades de los mecanismos de gestión de crisis, ya que las autoridades locales tardaron varios días en desplegar los primeros dispositivos de rescate y en coordinar los esfuerzos para atender a las víctimas y evacuar a las personas afectadas. En este clima de frustración y desesperación, Alvise Pérez se destacó por su rápida intervención. Desde el primer momento, el eurodiputado se movilizó de manera inmediata, poniendo en marcha una serie de acciones coordinadas para asistir a las personas afectadas. Utilizó recursos privados y se apoyó en su red de contactos para organizar operativos de rescate en las zonas más devastadas por las lluvias y las inundaciones. Además, Pérez utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la acción, recibiendo apoyo de miles de ciudadanos y entidades privadas que se sumaron a su iniciativa. Su participación en la operación de ayuda fue ampliamente difundida por los medios, lo que le valió tanto elogios como críticas. Por un lado, la actuación de Pérez fue aplaudida por muchos sectores de la sociedad, quienes consideran que, en situaciones de emergencia, cualquier esfuerzo por salvar vidas y reducir el sufrimiento de las víctimas es valioso. En este sentido, quienes lo apoyaron destacaron su capacidad de respuesta rápida y su dedicación a la causa, argumentando que, aunque Pérez no estaba obligado por su rol como eurodiputado a participar directamente en las labores de rescate, su implicación fue un ejemplo de compromiso cívico y solidaridad. Estos defensores sugirieron que la política no debe limitarse únicamente a las acciones dentro de las instituciones, sino que debe abarcar también una dimensión activa en la sociedad, especialmente cuando se trata de atender a situaciones de crisis humanitaria de gran magnitud. Para estos sectores, Pérez no solo cumplió con su deber como representante europeo, sino que demostró un verdadero sentido de responsabilidad social al involucrarse personalmente en las tareas de ayuda. Sin embargo, la intervención de Pérez también suscitó importantes críticas. En particular, algunos cuestionaron la legalidad de su actuación, ya que se especuló sobre la posibilidad de que hubiera utilizado fondos públicos europeos para financiar sus esfuerzos en las labores de rescate. La sospecha de que Pérez pudiera haber desviado recursos destinados a otros fines para cubrir gastos asociados a su intervención en la crisis generó un debate sobre la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. Además, se señaló que su implicación, aunque positiva en términos humanitarios, podría haber sido una estrategia para mejorar su imagen política, aprovechando la tragedia para ganar notoriedad y apoyo popular. La polémica se extendió también a la comunidad política y mediática, que se dividió en dos bloques. Por un lado, aquellos que defendían la postura de Pérez subrayaban que, frente a la inacción de las autoridades locales, su intervención había sido crucial para salvar vidas y atender las necesidades más urgentes de las víctimas. Consideraban que, en contextos de emergencia, la política debe trascender las estructuras formales y los procedimientos burocráticos, y los políticos deben actuar de manera decidida y eficaz, como lo hizo Pérez. Para ellos, el eurodiputado había demostrado un fuerte sentido del deber cívico y de compromiso con los ciudadanos, más allá de sus obligaciones institucionales. Por otro lado, quienes criticaban a Pérez sostenían que, aunque su intervención fuera positiva en términos prácticos, no debían pasarse por alto las posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y la forma en que su figura había sido utilizada con fines políticos. Argumentaban que, en lugar de movilizarse por motivos altruistas, Pérez estaba aprovechando la situación para posicionarse como un héroe ante la opinión pública, sin tener en cuenta los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir. En conclusión, la figura de Alvise Pérez continúa siendo objeto de debate y controversia. Mientras algunos lo ven como un político comprometido con las causas sociales y con un fuerte sentido de responsabilidad ante las emergencias, otros lo consideran un oportunista que utiliza las tragedias para fortalecer su imagen personal. Sin embargo, lo que parece claro es que, en tiempos de crisis, las acciones concretas y rápidas tienen un peso significativo, y la política sigue siendo un terreno donde la división de opiniones y la confrontación de intereses están siempre presentes. Por otro lado, aquellos que critican la actuación de Alvise Pérez señalan que el uso de las dietas parlamentarias, cuyo objetivo es cubrir los gastos relacionados con la labor legislativa y las actividades propias de un eurodiputado, para sufragar gastos vinculados a actividades externas, podría estar cruzando una línea ética y legal importante. Las dietas parlamentarias, según las normativas y regulaciones establecidas por el Parlamento Europeo,
no están pensadas para cubrir gastos ajenos a las funciones directas del cargo, y mucho menos para fines relacionados con actividades humanitarias o de carácter privado. En este contexto, la falta de claridad y transparencia en el manejo de estos fondos públicos podría ser percibida por muchos como una violación de las normas que rigen el comportamiento de los representantes electos. La utilización de recursos públicos para fines no estrictamente vinculados con la actividad parlamentaria pone en cuestión el respeto a las regulaciones de la propia institución europea, lo que genera un debate sobre la legitimidad de estas acciones y el riesgo de crear precedentes peligrosos para futuras situaciones. Los detractores de Pérez consideran que, independientemente de las buenas intenciones detrás de su decisión de involucrarse directamente en la ayuda humanitaria, la falta de control sobre los gastos y la utilización de fondos públicos podría comprometer la integridad y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Si el uso de estos recursos no se encuentra plenamente justificado y auditado, existe el peligro de que se generen dudas sobre la gestión pública, lo que puede afectar la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes políticos. La percepción de que los fondos destinados a cubrir los gastos de los eurodiputados se utilizan para otros fines podría erosionar la confianza en las instituciones europeas, que ya enfrentan retos significativos en cuanto a la legitimidad y la transparencia de su funcionamiento. Por nuestra parte, y en relación con la interpretación de los hechos, debemos reconocer que no podemos determinar con certeza si los gastos en los que se incurrió por parte de Alvise Pérez constituyen una irregularidad o si se ajustan a las normativas del Parlamento Europeo, ya que este es un tema que requiere un análisis exhaustivo y minucioso por parte de las autoridades competentes. Solo una investigación detallada podrá arrojar luz sobre si estos gastos cumplen con los parámetros establecidos y si se ha incurrido en alguna infracción. Sin embargo, lo que resulta evidente desde una perspectiva ética es que la situación plantea un contraste interesante y complejo. Mientras que figuras políticas como Irene Montero se mantenían en sus escaños como eurodiputadas, cumpliendo con los procedimientos formales y la gestión política desde la distancia, Alvise Pérez decidió involucrarse directamente en el terreno de la tragedia. No se limitó a las acciones protocolarias, sino que estuvo presente, trabajando codo a codo con los afectados por la catástrofe, con pala en mano y con los pies en el barro. Pérez optó por ponerse al frente de las tareas de ayuda humanitaria, utilizando el dinero que le había sido asignado como eurodiputado, incluyendo las dietas parlamentarias, para financiar su implicación directa en el trabajo sobre el terreno. Esta acción ha sido vista por muchos como un acto de compromiso ejemplar, en el que un político no solo cumple con su mandato, sino que va más allá, tomando un rol activo en la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados en un momento crítico. En definitiva, si este tipo de actuaciones no son consideradas la verdadera labor de un político, cabe preguntarse entonces qué es lo que realmente se espera de un representante elegido por el pueblo.